participar en este festival es una grandísima oportunidad y estamos muy agradecidos porque como grupo joven poder dar visibilidad a nuestro proyecto es fundamental. Además es genial poder tocar en un sitio tan emblemático como esta catedral, que es patrimonio de toda España y que además tiene una acústica increíble. Es muy formativo poder tocar delante de tanto público y con unos gustos tan diversos, ya que este festival trae todo tipo de estilos musicales. Así que esperemos que haya gustado nuestro granito de arena de música clásica y nada, agradecer otra vez a la organización haber podido participar en él. I'll put a spell on you, because you're mine. You better stop the things you do. I said watch out, I ain't lying. Oh, I ain't lying. I can't stand it, 'cause you're running around. I can't stand it. Having been invited to Musica Noclostro has been an absolute pleasure. I've had a wonderful time here, and as a young artist it's been great to meet other artists from all over. I mean, I'm originally Zimbabwean, and so it's been nice to meet artists from Argentina and doing different styles of music. I mean, there's everything in the festival for everybody. So my advice would be, if you're gonna come, to come without any expectations, and you will be very pleasantly surprised. A oportunidade que se lle brinda aos novos intérpretes, como é no meu caso, que acabamos de rematar unha carreira moi custosa como é a de música, e que neste país pois, a veces está un pouco infravalorada. Brindarnos a oportunidade de participar neste tipo de festivais, gañar posibles becas, é algo que nos pode axudar un montón e que só me queda dar as gracias e agradecer todo a organización e todo. Has visto, verdaderamente has visto la nieve, los astros, los pasos afelpados de la brisa. Has tocado, de verdad has tocado el plato, el pan, la cara de la mujer que amas. Mi experiencia en Musica Noclostro ha sido maravillosa. Creo que es muy necesario que existan festivales en general que promuevan el arte, sea música o sea nuestras disciplinas, porque al final es medicina para el alma y los artistas necesitamos compartirla y la gente recibirla, o incluso yo como artista recibirla de otros artistas. Creo que es un ciclo muy necesario que a veces no tiene el valor que se merece. Y es muy importante también para la gente que como yo no somos muy conocidos y estamos intentándonos hacer un hueco en un mundo que piensan tan poco a veces en compartir estas cosas tan importantes. Y agradezco también mucho el cariño con el que se nota que todas las partes humanas involucradas en esto han puesto,
y es maravilloso poder formar parte de proyectos humanamente tan bien hechos y con tanto cariño.